Vamos a continuar en la conversación, en la enseñanza de lo que son los ídolos del alma. Y hoy quiero hablar acerca de la operación del hombre fuerte que nos enseña la Escritura. Entonces recordemos brevemente cómo se graban los ídolos del alma. Cuando tenemos heridas en ella, los demonios se posicionan y detrás de ellos van a operar los demonios, los espíritus inmundos. Ya vimos que los demonios traen maldiciones, enfermedades, tales como inflamaciones, úlceras. Recuerden muy bien una enfermedad que les mencioné, que es la hinchazón o la inflamación de Egipto. Téngala ahí presente. También hablamos del mutismo, la ceguera, la parálisis y toda clase de maldiciones a la vida de las personas. Entonces muchas personas a veces están enfermas y no saben que es una consecuencia de la idolatría que hay en el alma y algo en común que tienen con los espíritus inmundos, con los demonios. Vimos el caso del ciego Bartimeo, que es un claro ejemplo de esta condición en la que puede vivir una persona que está atada por demonios. Timeo, recuerde que significa engañado por los ídolos, viviendo en una ciudad pagana, en un hogar lleno de idolatría, trayendo consecuencias sobre su hijo, sobre su bar. Y la palabra nos dice que los ídolos son ciegos, sordos, mudos, tienen pies, no caminan, y los que son adoradores de ellos son semejantes a ellos, tienen cosas en común. Estas características demoníacas se manifiestan en lo físico, en lo espiritual, cuando no se han sanado esas heridas. Por esta razón, muchos creyentes que no tienen revelación de la palabra, del Elohim, que les cuesta caminar en obediencia, que les cuesta hacer la voluntad de nuestro Rey, que les cuesta guardar mandamientos, que siguen profanando lo sagrado, que no quieren ordenar sus vidas para glorificar al Rey, entonces caen fácilmente presa de la contaminación espiritual, de la manipulación, del engaño, de la extorsión que estos seres inmundos hacen a través de sus vidas. Por eso son personas también que no son capaces de dar testimonio, de hablar de la palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque hay una atrofia en sus cuerpos. En sus sentidos espirituales están entorpecidos. Ceguera espiritual, sordera espiritual, mutismo espiritual, parálisis espiritual. Esos creyentes no pueden caminar según el Ruach, como nos enseña en Romanos 8:9, que dice: vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach, si es que el Ruach de Elohim mora en vosotros. Entonces pensemos realmente, ¿cómo es posible que dentro de una persona que tiene un diseño para ser un templo del Eterno, que está contaminado por la idolatría, está profanado por la idolatría, va a tener el Ruach de Elohim para guiarle cuando toda la idolatría está operando dentro de su ser? Los ídolos, los demonios que están en su corazón, lo tienen atado, no le van a permitir caminar conforme al Eterno, no le van a permitir avanzar espiritualmente. Aparte de esto, es necesario entender que nosotros somos personas que tienen un diseño espiritual y que lo normal debería ser que estuviéramos siempre viendo las cosas del Espíritu, siempre buscando como prioridad las cosas del Espíritu. Sin embargo, no es así, porque tenemos un enfoque terrenal por causa de los ídolos que nos han atado a las cosas de este mundo. Algunos piensan que esto solamente es para ciertas personas elevadas, especiales, de poder ver cosas en el Espíritu, o para un profeta, pero no es eso así. Nosotros como hijos del reino de Elohim tenemos que tener capacidades espirituales activas, habilidades, como ya hemos mencionado en otra serie, que van más allá de lo humano. Pero esa atrofia que existe en nuestra vida es por causa de situaciones no resueltas, de las cuales tenemos que realmente profundizar
en el Eterno y pedir que seamos liberados. Algunos creen que en el pasado han recibido liberación y por causa de esto ya no requieren ningún proceso de libertad. Pero en la medida que esta revelación puede llegar a tu corazón y realmente profundizar en ella, inclusive autoministrarte, te vas a dar cuenta que esta palabra podría estar hoy atravesándote para una verdadera sanidad, libertad y para traer prosperidad en el alma, en cada área de tu vida y aún en tu economía. Cuando se ministra liberación a una persona, resulta imposible llamar a cada demonio o ídolo por su nombre. Inclusive algunos caen en el error de entablar conversaciones con espíritus inmundos para, según ellos, pedir información de cómo se llaman. Esto sucede porque no hay revelación ni conocimiento, ni tampoco nos movemos en la autoridad que Mashiach nos ha dado. Nosotros no tenemos que estar conversando con demonios, solamente tenemos que atarlos y echarlos fuera. Pero vamos a aprender un poco cómo nosotros podemos sacar cada demonio que está detrás de cada ídolo. Por ejemplo, en la India existen 350 millones de ídolos. Y cada uno de ellos tiene una asignación demoníaca. La Iglesia Católica tiene 6.538 ídolos. Y detrás de cada uno de ellos una asignación demoníaca. La Iglesia Evangélica también tiene ídolos. Ídolos de que son cantantes, que son ministros, que la gente idolatra. Estilos de vida. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos atacar tanto demonio que podría estar operando en una persona si no tenemos este conocimiento? Aún la Escritura nos menciona el nombre de varios ídolos, entre ellos Artemisa, Astarot, Baal, Belzebú, Balpeor, Dagón, Diana, Moloch, Neustán, que muchos creen que estas son cosas del Antiguo Testamento, de los tiempos de la Biblia, y que ya eso no existe, pero realmente la operación de estos espíritus inmundos detrás de estos ídolos podemos evidenciar por el estilo de vida de las personas actualmente que están en plena función. Por ejemplo, Neustán, este último que mencionamos, fue adorado directamente por el pueblo de Israel. La Escritura, cuando el pueblo estaba en el desierto, recordemos que Elohim envió una plaga de serpientes ardientes, de serafines, eso es lo que significa en hebreo, y que era mordido por una de ellas, que era mordido por una de estos seraf, podía entonces morir. Ahora Elohim le da a Moshe una instrucción y le dice: haz una serpiente de bronce y la coloca sobre un asta. Y esta serpiente es una imagen de Mashiach. Si nosotros tomamos la palabra en hebrea que significa serpiente y la comparamos con la palabra hebrea Mashiach, nos damos cuenta que el valor gemátrico es el mismo. Y eso es una ley de los contrarios, que en algún momento podemos también estudiar aparte. Pero al final, esta representación de haber elevado esta serpiente de un asta era representación del triunfo de Mashiach sobre el contrario, sobre la muerte. Y la instrucción era que aquel que viera esta serpiente y que hubiese sido mordido anteriormente, entonces quedaría sano. Una estrategia divina para un momento específico, para una situación específica que estaba ocurriendo en medio del campamento de Israel. Pasado el tiempo, cuando la serpiente de bronce había perdido su propósito y su funcionalidad, los hijos de Israel la tomaron y le hicieron un altar en un monte alto. La adoraron, le pusieron inclusive nombre, Neustán, que significa cosa de bronce. Y así la estrategia divina
se convirtió en un ídolo para el pueblo de Israel. Yo creo que ustedes pueden ser sinceros en recordar en este momento cuántas cosas el Eterno ha dado para una situación específica, para un momento específico de la vida o para una temporada dentro del mundo de las congregaciones, pero que lo terminamos idolatrando y perdemos el enfoque que realmente la gloria es del Eterno. Igualmente sucede con los ministros, que vemos un ministro usado por el Eterno para cumplir algo, para una operación, para una sanidad, y ya la gloria no va hacia el Eterno, sino que ahora se idolatra a la persona. Cuando Elohim trae una revelación a la vida de uno de sus hijos, es por un tiempo específico, una situación determinada. Pero si pasan los años y la persona se convierte en un practicante acérrimo, esto se vuelve un ídolo en el alma y los demonios imitan la estrategia divina para tener a la persona sujeta con engaño. Por eso existen personas que están en la misma posición que estuvieron hace 20, 30 años atrás, estancados en una experiencia espiritual, estancados en momentos espirituales que vivieron en el ayer y hoy no están avanzando para dar frutos para el Eterno. Hoy tenemos que entender que puede haber una revelación diferente, que estamos buscando otro nivel en nuestra vida, que el Eterno nos llama a vivir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y no podemos vivirnos estancando en la misma condición toda la vida. Tenemos que ser perfeccionados y seguir corrigiendo las cosas que antes tal vez considerábamos que eran correctas, pero hoy no lo son. Tenemos que ser perfeccionados a la imagen de Yeshua Mashiach. En Marcos 3:27, Yeshua nos da una dirección muy interesante de cómo debemos de tratar con esta situación espiritual inmunda que se manifiesta a través de la idolatría. Dice específicamente: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Según lo que nos enseña Yeshua, cuando se ministra liberación, no es necesario estar mencionando el nombre de todos los demonios que operan en una persona. Lo que se debe de hacer es identificar al hombre fuerte. Los demonios operan como un gran ejército. Operan en hordas, en legiones. Tienen jerarquías, tienen rangos. Ellos, a diferencia de muchas personas de las congregaciones, saben reconocer autoridades y sujetarse. El hombre fuerte es como el comandante del ejército en este sentido, y a él es el que se someten todos los demonios de menor rango. En Efesios 6:12 nos habla de esta jerarquía. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pensamiento hebreo o pensamiento judío, en el contexto de lo que enseña Shaul o Pablo, claramente se entiende en la tradición estas jerarquías espirituales que han existido siempre. Cuando la Biblia nos habla de principados, se refiere en griego a un rey tirano, dictador que posee un reino. Obviamente nosotros entendemos que Yeshua Mashiach, a diferencia de los reyes opresores, él es un rey justo y bondadoso, un rey soberano que está aquí para influenciarnos en un convenio, en un pacto basado en el amor, la sujeción mutua. Pero lo que el rey tirano busca es someter a la gente por la fuerza, por violencia, subyugar, poner yugo en el cuello para que los súbditos de su reino
no vivan en libertad ni en felicidad, sino que estén sujetos, no por su propia voluntad, sino por la opresión y la manipulación. La palabra potestad significa divinidades, poderes. Son los órdenes de ángeles caídos, y en este caso son el rango inmediato debajo del rey tirano, o es decir, el hombre fuerte. Los gobernadores de las tinieblas son espíritus maestros, espíritus controladores que están destinados a desviar la vida de una persona en cualquier área, para manipularlo y someterlo. Es por lo cual que esta jerarquía que mencionamos nos revela que el hombre fuerte es el tirano, es el que tiene control sobre toda esta infraestructura espiritual de maldad, y ese es el principado. Esta organización jerárquica queda muy bien ilustrada en diferentes películas como de guerra. Cuando un ejército sale a atacar, los que vienen en primera fila son los soldados de menor rango, los rasos. Luego los de mayor rango, y al final están los que dirigen los ejércitos. Controlando las acciones, al final del ejército está el hombre fuerte, el comandante. Cuando en la guerra cae el hombre fuerte, los ejércitos son sometidos, así como sucede en un juego de ajedrez. Los jugadores crean estrategias porque la finalidad del juego es hacer caer al rey lo más rápidamente posible. Y una vez logrado este objetivo, el contrincante va a perder el juego. Entonces la Escritura nos enseña cómo el pueblo de Israel peleó fuertes batallas contra reyes y contra sus reinos. Cuando salieron de tierra de Mizraim, o Egipto, y anduvieron en el desierto, al cruzar el río Jardén e ir en pos también de la tierra prometida, tuvieron que batallar contra reyes. La tierra prometida no vino sin una batalla, sin una guerra. Y toda la Escritura nos enseña que las luchas que enfrentó el pueblo de Israel, al igual que ellos, hoy nosotros que estamos en Yeshua Mashiach, debemos tener la conciencia de que enfrentamos luchas no contra personas de carne y sangre, sino contra reyes y sus reinos que utilizan personas para estos fines. Todos estos reyes que estaban en la tierra prometida eran paganos, adoradores de demonios, empoderados por espíritus inmundos. Y cuando el pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán, Elohim les dice claramente que encontrarán a 7 naciones más fuertes que ellos, y que tendrían que batallar contra ellos para sacarlos de la tierra. Esos reyes eran más fuertes que los israelitas, y algunos eran los Nefilín o los gigantes, y los israelitas pelearon contra ellos, contra el rey de Jai, contra el rey de Jericó, el rey de Canaán, etcétera, etcétera. Precisamente la primera batalla que se establece de conquista es contra Jericó, la ciudad de la gran fortaleza, que era el centro pagano de adoración más fuerte de toda la tierra de Canaán. ¿Cuál es la estrategia que el Eterno quiere mostrar acá? Que cuando caía la ciudad fuerte, del hombre más fuerte, de mayor contaminación espiritual, todo lo demás tenía que venir como un juego de dominó cayendo uno tras otro hasta que hubiera una conquista total. Al morir estos reyes, tenemos que tomar en cuenta que los demonios que estaban dominando sus vidas, que estaban posicionados en su alma, no murieron, sino que se quedaron en la tierra porque son espíritus que andan en lugares áridos y desérticos, buscando retomar el lugar de donde salieron
o una nueva vida o una nueva persona para operar a través de ellos y seguir funcionando de la misma manera. Los demonios no hallan descanso fuera de un cuerpo, porque estar fuera de un cuerpo para ellos es tormentoso. Estos demonios fueron asignados a un objetivo, el cual es hacernos la guerra a nosotros y tratar de posesionarse sobre la vida de los hijos de Elohim. Pero que para que nosotros podamos enfrentar y vencer en la guerra a todos estos poderes demoníacos, debemos de identificar la clave, la cual es reconocer quién es el hombre fuerte y no estar peleando con los demonios rasos, sino tomar al hombre fuerte, porque sería imposible mencionar todo lo que está operando bajo su infraestructura. Entonces tenemos que tomar en cuenta este detalle, porque sería imposible para nosotros inclusive ver, cuando ha habido una contaminación generacional, qué tanto ha estado operando de generación en generación. La Escritura nos dice quién es el hombre fuerte y le asigna un nombre específico. Lo llama el rey de Asiria. Esto en el caso de aquel hombre fuerte que siempre estuvo tratando de destruir al pueblo de Israel. En Isaías capítulo 10, verso del 8 al 13, leemos acerca de él. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Porque él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No es el Calno como Carquemis, Amad como Arfad y Samaria como Damasco? ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria? Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que Adonai haya acabado con toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos, saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Este rey de Asiria era un adorador de ídolos, un personaje con un alma herida, que dio paso a través de sus heridas a espíritus inmundos que le controlaran. Cuando se hace referencia al rey de Asiria, no solamente se reconoce al hombre físico, sino también al espíritu inmundo que está operando a través de él para lograr sus propósitos. Este pasaje nos enseña que el rey de Asiria es una burda imitación de quien es Yeshua Mashiach, el Melech HaMalakim Adon HaAdonim, rey de reyes, amo de señores. Recordemos que ningún espíritu inmundo puede inventar nada, sino lo que busca es imitar todo lo que Adonai ha establecido. Y esto se demuestra cuando él llama a los príncipes que están bajo su jerarquía reyes, y él se posiciona como el rey mayor y como aquellos como los que están sujetos a él. Todos estos reyes paganos gobernaban sobre un territorio específico y estaban sometidos a la adoración que el rey de Asiria había establecido, por lo cual eran hombres gobernados por demonios.
Algunos de ellos eran adoradores de Baal, otros de Dagón, otros de Quemos. Por lo tanto, estos reyes con su alma herida estaban posesionados por espíritus inmundos que les daban poder y autoridad. Pero el rey de Asiria era el rey que tenía más autoridad, porque los había subyugado a todos ellos con el poder espiritual que él tenía operando en su ser. Es necesario recordar que las 12 tribus de Israel se habían dividido después del reinado de Shelomó y se formaron 2 reinos, reino del norte, reino del sur, o casa de Israel y casa de Judá, siendo en el caso del reino de Israel la capital Samaria y siendo en el caso de Judá la capital Jerusalén. Lo primero que hicieron en Samaria los samaritanos fue levantar altares paganos y adorar a dioses falsos, porque no quisieron volver a adorar en el lugar que el Eterno había establecido, que era Jerusalén. Y a pesar de que en Jerusalén estaba el templo o la Sucá que David había establecido, y estaba el templo luego que Shelomó había levantado, ellos decidieron ir a los dioses falsos y paganos, precisamente a los dioses de Asiria. Por eso el rey de Asiria dice que él había logrado gobernar a más naciones con más dioses que los que tiene Judá e Israel. Y esto evidencia que los israelitas habían caído en la adoración de demonios. El rey de Asiria logró someter a Jerusalén con 185,000 hombres durante la época de el rey de Judá, que era en ese entonces Ezequías. Leemos lo que dice Isaías 36, 18 al 21. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Adonai nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra, de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín? ¿Liberaron Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de esta tierra que haya librado su tierra de mi mano, para que Adonai libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Ese fue un comunicado del rey de Asiria sobre el rey de Israel, el rey de Judá, perdón. Y este pasaje muestra que el rey de Asiria había llegado a un nivel de autoridad superior a todos los demás reyes. Los dioses lo habían empoderado para que estuviera sobre todos los territorios, reinos, y hubiera sometido a estos ídolos también. Y esto le había otorgado el poder para ser el más grande, el hombre fuerte. Los israelitas se dan cuenta de que solo Adonai los puede librar del rey de Asiria. A nosotros la palabra del Eterno nos dice que debemos de atar el hombre fuerte para poder saquearlo. Y Él nos alerta que debemos de cuidarnos de la idolatría, porque cuando tenemos heridas en el alma y nos sanamos, estamos abriendo paso a esta contaminación. Cuando logremos entender que a quien tenemos que atacar en nuestra vida es al hombre fuerte, obtendremos una victoria definitiva en nuestras vidas. Y dejaremos de estar luchando con demonios de menor jerarquía. Porque cuando el hombre fuerte cae, todo lo que está debajo cae también. Con respecto a lo que hemos hablado en otros momentos, también recordemos que tenemos que afirmarnos en la luz y la gloria del Eterno, que es el medio para remover de nuestras vidas el poder del hombre fuerte. Ese poder dunamis de Mashiach es suficiente para quitar las marcas y heridas que han dejado los ídolos en nuestra alma.
Isaías capítulo 10, verso 16 al 17, nos dice lo siguiente. Por esto Adonai Zebaot, Adonai de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. Este pasaje nos menciona que Adonai desata juicio contra el rey de Asiria, por la soberbia de su corazón, la altivez de sus ojos, como se menciona también en el verso 12, anteriormente a este. Cuando se menciona que la luz de Israel será por fuego, que se está haciendo referencia al poder dunamis del Eterno. Así como hemos expuesto anteriormente, sabemos que Mashiach es el sol de justicia que en sus alas traerá sanidad. En el libro de Bereshit, capítulo 3, verso 18, hay un decreto de maldición de parte del Eterno que dice que la tierra, como consecuencia del pecado del hombre, espinos y cardos producirá. Muchas veces los seres humanos hemos trabajado arduamente y a pesar de todo lo que estamos haciendo bien, a veces vemos que el salario recibido no es suficiente, que las grandes jornadas laborales no rinden. Y esto sucede porque no hemos recibido ese poder sanador en el alma para no seguir contaminados, para que la maldición sea removida y que nosotros no estemos sometidos a este juicio. Isaías 10, 18 al 20 dice: la gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota, y los árboles que queden en su bosque serán un número que un niño los pueda contar. Y acontecerá que en aquel tiempo que los que hayan quedado en Israel y los que hayan quedado en la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Adonai, el Santo de Israel. Estos versos hablan del proceso de restauración, del poder dunamis que sana el alma y el cuerpo. Así como nos menciona el tercer libro de Yohanan, capítulo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El hombre fuerte es derrotado cuando este poder dunamis ha venido a nuestra vida. Y este pasaje demuestra que el rey de Asiria está ligado al alma de las personas. De lo contrario, no sería mencionado, y solamente sería necesario que la luz de Mashiach quemara imágenes del alma y el derecho legal que tienen los demonios para posicionarse ahí por las puertas abiertas. Pero tenemos que ir al hombre fuerte. Tenemos que ir y trabajar, y atarlo, y despojarlo, y saquearlo, para que también luego las heridas sean sanadas por el poder de la luz del Santo de Israel. Ese poder dunamis de Yeshua Mashiach que desciende sobre su pueblo como una unción liberadora, sanadora, transformadora. Esa luz gloriosa de Yeshua es la unción para sanar el alma y hacernos íntegros y excelentes para que no sigamos expuestos a la contaminación. Isaías capítulo 10, verso 24 al 25 dice: por tanto Adonai Zebaot dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto, mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos,
Y levantará Adonai de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto, y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudre con la unción, amados. No porque pasemos al altar, nos pongan aceite, caigamos al piso, tengamos manifestaciones emocionales, recibimos libertad. Muchas de estas manifestaciones son manifestaciones de espíritus inmundos. ¿Y cuántas personas pasan al altar para que oren por ellas? Experimentan manifestaciones físicas, emocionales, pero siguen subyugados. Tenemos que buscar de corazón a Mashiach, tener intimidad con su presencia, para ser limpios en el alma y comprender el poder que tiene la unción para quebrar yugos. Él es el liberador de nuestra alma, Él es el que nos puede transformar, y es en este tiempo que estamos aprendiendo cosas que podrían cambiar el rumbo de nuestra familia, el rumbo de nuestra propia vida, porque muchas cosas que hoy podrían estar sucediendo con tus hijos, la apatía espiritual, el alejamiento del Eterno, la pereza para buscar del Eterno, el no querer guardar su palabra, probablemente no es algo que opera en tus hijos, sino que es algo que está operando en ti. Y por eso tenemos que ser humildes, de tomar responsabilidad, porque cuando nosotros somos liberados, cuando nosotros cambiamos y cuando somos transformados, todo lo que nos rodea puede ser impactado. Así que yo espero que cada uno haga el ejercicio de humildad, de reconocimiento, que todos busquemos al Eterno y digamos: Rey, muéstranos, revélanos qué tiene que cambiar en nuestra vida, para que hagamos la operación correcta en nuestra vida. Te invito a repasar estos audios, a volverlos a escuchar, a dejar tus comentarios ahí donde los veas en el podcast en YouTube, de manera que puedas hacer una reflexión y que puedas seguir creciendo y que la palabra también te atraviese, porque hemos mencionado muchísimos versos, que es palabra del Eterno, no son mis palabras, es lo que hemos leído de la Escritura para que opere en tu vida y separe las intenciones del corazón.